Hola, el Evangelio de Lucas capítulo 22 nos relata lo siguiente, desde el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús les dijo: al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Un énfasis que pone Lucas en este relato es que había llegado ya la Pascua y el Señor quiere comer la cena de Pascua. Esta era una cena muy importante. Ya mencionamos antes que la Pascua era el evento más importante en la vida del judío en los tiempos de Jesús. Marcaba el inicio del año y era la celebración más importante porque les recordaba cómo el Señor los había rescatado a ellos de la esclavitud en Egipto, a sus antepasados. Hace muchos años atrás, cuando ellos habían sido esclavos, cuando habían estado bajo servidumbre y sufriendo, Dios envió un Salvador, Dios les envió un libertador, Moisés. Dios levantó a este gran líder y los rescató por medio de una intervención directa. Si recordamos este episodio en el libro del Éxodo, es cuando Dios, por medio de plagas, derrotó a todos los dioses egipcios, humilló el orgullo del faraón y la plaga final era la plaga de la muerte, donde todo primogénito, todo primer hijo iba a morir. Pero Dios les dio a ellos la posibilidad de salvarse mediante el sacrificio de un animal, el sacrificio de un cordero. Tenían que matar al cordero y con la sangre del cordero marcar los bordes de las puertas de las casas de los israelitas. Entonces el ángel de la muerte pasaría y la casa que estuviera con la marca de la sangre de ese cordero, el ángel no entraría en esa casa y la vida de los hijos de esa familia estaría perdonada. Así fue como Dios les libró de su propio juicio, de su propio castigo a los israelitas, del juicio mismo de Dios mediante ese sacrificio. Y desde ese día en que Dios les proveyó ese medio de salvación, y después los sacó de Egipto, les hizo cruzar el mar y los llevó al desierto donde les entregó su ley. Entonces, ese fue el gran evento de salvación para los israelitas y marcó su historia, marcó su vida, y cada año ellos debían recordar esa Pascua. Pascua quiere decir literalmente quiere decir salir, esa salida de Egipto. Su salida de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Y en estos tiempos de Jesús, la Pascua tenía un toque especialmente emotivo, porque ellos estaban nuevamente, los descendientes de estos israelitas, nuevamente estaban bajo opresión, estaban viviendo bajo el yugo de los romanos. Es en ese contexto que el Señor celebra esta Pascua con sus discípulos y Él les envía a preparar todo. Continuemos con la lectura. Voy a leer ahora desde el verso 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con Él. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió y dio gracias, y les dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí.
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Este es el relato de la cena de Pascua del Señor con sus discípulos y es muy, muy poderoso. En esa ocasión, el Señor sabe que ya se aproxima la hora de su muerte. Él lo dice claramente en el verso 15. Él sabe que el tiempo de padecer, sufrir y morir está cerca. Pero no solamente eso, sino que sabe que su muerte se va a convertir en un nuevo sacrificio, pero en realidad el verdadero sacrificio. Su muerte es la verdadera Pascua. Jesús es el verdadero Cordero de Dios. De la misma manera que siglos atrás los israelitas habían tenido que confiar en la misericordia de Dios por medio del sacrificio de ese Cordero y tenían que refugiarse dentro de sus casas y refugiarse bajo la marca de sangre de ese Cordero para no morir, para preservar sus vidas y para recibir la libertad de Dios. De la misma manera, Jesús les dice a sus discípulos que hay un nuevo pacto que se inaugura en ese momento, en esa nueva Pascua. Y este nuevo pacto está marcado con la sangre y el cuerpo de Jesús. Y Él les da esta señal, este símbolo, este regalo de participar en este acto de comer y beber su cuerpo y su sangre mediante el sacramento de la Santa Cena. Es en este momento en que Jesús les da el pan y el vino. Pero el verdadero significado del pan y el vino es este, que Jesús es el Cordero de Dios y que su muerte y su sacrificio y su sangre especialmente derramada es la que nos puede dar la libertad, la vida, el acceso a ser cubiertos con la misericordia de Dios. Esa muerte nos puede dar a los discípulos y a todos los que vienen y creen en su nombre, pueden tener acceso a este nuevo pacto, esta nueva promesa, que de hecho es mucho más grande que la promesa y que el pacto que habían disfrutado los israelitas en la antigüedad. De hecho, es el cumplimiento de ese pacto. Los antiguos israelitas recibieron la gracia y la misericordia de Dios. Ahora los discípulos estaban recibiendo esa misma gracia y misericordia, pero en un nuevo pacto, igualmente representado por un cordero, pero esta vez el cordero era el Hijo mismo de Dios. Eso es lo que recordamos hoy, Jueves Santo, que hoy y todos los días tú y yo tenemos la posibilidad de acceder a este perdón, a esta misericordia, a esta libertad, pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Y eso es posible solamente porque Jesús derramó su sangre. En pocos días, en poco tiempo, después de esta cena, el Señor iba a ser traicionado. Él lo dice y lo anticipa en los últimos versos de la lectura que compartí hoy con ustedes. Y eso es lo que vamos a recordar pronto este fin de semana, que el Señor padeció y murió, cumpliéndose así el sacrificio pascual, el sacrificio de ese Cordero, que nos permite pasar, esta vez no de la esclavitud física, de una esclavitud política, de una esclavitud económica, a una libertad económica, física y política, sino que nos permite pasar, eso significa Pascua, pasar de la esclavitud espiritual al pecado
aquello que te aleja de Dios, aquello que te hace merecedor de la muerte y el castigo, a la vida, la gracia, el perdón y la vida eterna, la verdadera libertad. Qué mensaje más lleno de esperanza, que hoy aún en tiempos tan difíciles, donde en cierto sentido estamos esclavizados a esta cuarentena, a esta enfermedad, y estamos confinados en algún sentido, que esto sea una experiencia para nosotros recordar y experimentar en muy pequeña medida lo que la verdadera esclavitud es, lo que el verdadero confinamiento es. No poder salir, no poder librarte, no poder escapar de la condena hasta que el Hijo de Dios te libere. Por lo tanto, hoy, en medio de la incertidumbre que estamos viviendo, podemos tener paz, podemos tener consuelo y podemos tener verdadera certidumbre, verdadera seguridad, un verdadero pasar de la muerte a la vida, un verdadero pasar de la incertidumbre a la seguridad, de la intranquilidad a la paz. Así que la Pascua, el paso que se convierta para nosotros hoy algo diferente. Esta Pascua tiene un mensaje muy especial cada vez que lo recordamos, pero creo que en estos días tiene un desafío especial. Hoy tú y yo podemos realmente pasar de la incertidumbre a la paz. Que Dios te bendiga.